Siéntate, cómoda. Muy bien. Un placer y un lujo tenerte por aquí, Pilar. Un placer para mí también, un rato de charla contigo, Paco. Que hacía casi un año, ¿verdad? Que te hice Más o menos. una entrevista parecida en Huelva. Sí, aproximadamente un año, efectivamente. Muy bien, pues vamos a conocerte por dentro, vamos a hacer tu perfil humano para que Sevilla y provincia sepa quién es Pilar, que no es solo una fotografía que aparece en prensa de vez en cuando, o un rostro en televisión que aspira a ser alcaldesa de Sevilla y presidenta de la Junta de Andalucía cuando pase un año, o quién sabe, igual antes. Pilar, ¿tú dónde naces? ¿En qué ciudad naces? Yo nazco en Mérida, en Badajoz, en Extremadura. Nací en una ciudad que era ciudad, pues 25 años antes de que naciera Jesucristo. O sea que procedo de un sitio hermoso y cargado de historia, efectivamente. Aunque sea una falta de educación, ¿hace cuántos años? Hace 48. Nazco en el verano del 62. Una buena cosecha, la de aquel año. ¿Y tus padres? ¿Tú procedes de una familia humilde? ¿Tus padres a qué se dedicaban? Sí, mi padre trabajaba en el campo. Mi padre era hijo de mi abuelo era un agricultor. Mi abuelo sí que tenía el hombre unas tierrinas, como se dice allí en Extremadura, unas tierrinas que había ido juntando pues con trabajo, con esfuerzo. Lo que ocurre es que luego mi abuelo tiene 7 hijos y esas tierrinas se hacen 7 lotes, con lo cual la cosa se hace pequeña otra vez. Pero sí, mi padre trabajaba en el campo y mi madre era ama de casa. ¿Tú estudiaste, fuiste al colegio? Sí. Haces la educación general básica allí, ¿no? Sí, yo hago la educación general básica, el BUP y el COU. Hasta los 18 años no vengo a vivir a Andalucía y no me engancha a Andalucía de tal manera que acabo sintiéndome andaluza. Tú de pequeña, cuando tú sabes que los titos y los papás siempre nos preguntan, oye Pilar, ¿tú de mayor qué quieres ser? ¿Tú qué decías? ¿Qué contestabas? Pues yo quise ser muchas cosas porque he tenido siempre una gran imaginación y entonces inventaba cosas que quería ser, ¿no? En algún momento yo quise ser artista, sin saber muy bien qué era lo de ser artista, o intuyendo que ser artista tenía que ver con la tele, o con el cine, o con el teatro. Quise ser artista en algún tiempo, quise ser misionera también en otro tiempo. Mi colegio era de monjas y además yo creo que de una gente, de una orden, la escuela pía, escolapios y escolapias, que se la han jugado por la educación, fundamentalmente por la educación de las niñas y de los niños, ¿no? Con lo cual a mí me parecía una cosa muy generosa, muy solidaria, muy de justicia social. También quise ser misionera cuando era chica en alguna ocasión. En algún momento también quise ser veterinaria. No se me dan nada bien las ciencias ni nada, pero los animales me gustan mucho. Y también en algún momento quise ser veterinaria. Y al final yo creo que, eso sí que tengo claro el momento, con 14 años, cuando en primero de BUP tengo una profesora de una asignatura que se llamaba Historia del Arte y de las Civilizaciones, me quedo prendida de la historia y de la historia del arte y acabo viniendo a Sevilla a estudiar historia. Eso es lo que te trae a Andalucía. Sí. El interés por conocer una ciencia. Sí. Llegas a Sevilla, estudias, acabas la carrera y el primer dinero que metes en tu bolsillo viene derivado del estudio, de la carrera que hiciste. No, que va. No, como ahora, aunque ahora probablemente todavía más difícil para la gente joven, ¿no? El primer dinero que yo meto en mi bolsillo, todavía no había terminado la carrera, pero ya trabajaba de enfermera en la consulta de un médico que era el padre de una... Vamos, de enfermera, era recepcionista más que enfermera, pero llevaba mi batita blanca y estas cosas, ¿no? En la consulta de un médico, de un traumatólogo muy conocido en Sevilla, que era el padre de una compañera mía de clase y que requería pues ese trabajo, una mujer que pues lo típico, recibía a la gente, le hacía las fichas, los pasaba, los atendía. Ese fue el primer dinero que yo gané, ese. Después también di clases particulares, en fin, hice de todo un poquillo para ir ganando algún dinero y yo sí tuve la suerte de poder trabajar en cosas que tenían relación con la historia, con lo que había querido estudiar siempre, ¿no? Suerte que no tiene mucha gente. ¿Y qué o quién te introduce en el mundo de la política? Pues me introduce un amigo, fundamentalmente. Yo creo, como casi en todo en la vida, al final, aparte de las inquietudes personales, yo creo que a todos de alguna manera nos condiciona la gente con la que nos juntamos, o la gente a la que queremos, o las personas de las que somos amigos. Pues un amigo mío que tenía muchas inquietudes políticas desde siempre, desde que yo lo conocí. Es más, fíjate si tenía inquietudes políticas. Él fue el fundador del Consejo de Alumnos del Distrito Universitario de Sevilla. Ahora se llama CADUS y es el movimiento estudiantil.
Y el CADUS nació, eso lo sabe muy poca gente, el 23 de febrero de 1981. O sea, en plena noche de golpe de Estado es cuando este muchacho decide que no puede ser que la universidad, los estudiantes, de alguna manera no contribuyan a garantizar la democracia. Y ahí es cuando se le ocurre la idea de lo que después fue el CADUS, evidentemente. Fíjate, por eso te digo, fíjate si tenía inquietudes, en ese momento no eran partidarias, pero sí eran políticas, sí eran inquietudes ciudadanas. Y con este señor, que es mi amigo Luis Miguel Pons, es con el que hemos recorrido mucha vida en paralelo, mucha vida juntos, mucha vida de amistad y que seguimos recorriendo todavía afortunadamente, ¿no? Él es de Zafra también, de un pueblecito de Extremadura, y también vino a Sevilla a estudiar, así es que aquí nos encontramos. Luego vamos a sumergirnos en tu travesía política, en tu carrera política, pero antes siguiendo profundizando en tu parte más humana, unas preguntas que te voy a hacer. De esta sociedad que estamos viviendo hoy, lo que más te preocupa, lo que más te agobia, lo que más te saca de quicio, ¿qué es lo que es? Pues dos cosas fundamentalmente, una que son muy similares, el conformismo y la desesperanza. O sea, a mí el que la gente acepte resignadamente situaciones duras, difíciles, particularmente en esto que llaman crisis, pero que es que yo creo que es una época nueva, o es una época diferente de hace muy poco, de hace 2 años y medio, 3. Ese conformismo, esa resignación, que en el fondo no es más que desesperanza, eso me preocupa y me da coraje, me motiva para hacer lo contrario, para ser proactiva, para no conformarme, para mantener una rebeldía que tal vez es más propia de personas, no sé si más jóvenes, ¿no? Pero no me gusta nada la gente que se conforma, que no lucha, que acepta resignadamente lo que la vida o el destino les depara. ¿Tu punto de sensibilidad es tan alto que es capaz de percibir, no sé, el movimiento de la Tierra? A veces, en determinados, y si no de la Tierra, el de la Luna, o el de los astros, ¿no? Sí que... lo que pasa es que con la actividad que tengo últimamente es tan febril que a veces pierdes ese punto de conexión con la naturaleza, con lo telúrico, con la Tierra, con las luces de los astros, ¿no? Pero procuro mantener alerta los sentidos porque... fundamentalmente porque soy consciente que esto de la política es estar de paso, que mientras dura debe ser apasionante y debe ser una tarea de compromiso, pero que no podemos desconectarla del transcurso de toda una vida, ¿no? Yo se lo digo a mis amigos, digo, bueno, soy la secretaria general del Partido Andalucista, pero dejaré de serlo. Llegará el momento cuando llegue y dejaré de serlo y voy a seguir siendo Pilar, con lo cual no quiero perderme casi nada de lo que tanta tarea en estos momentos me complica. Dentro de las muchas formas y muchos motivos que hacen llorar al hombre o a la mujer, de tristeza, de emoción, de sensibilidad, de amargura, ¿a ti qué te hace llorar con mayor facilidad? Pues a mí me hace llorar con mayor facilidad lo positivo, o sea, lo que es emoción, las cuestiones. No es tristeza, es probablemente hondura o sentimiento. Por una cuestión probablemente, no sé si de educación o de pudor, cuando yo tengo un dolor o una pena, soy muy reservada. Para esas cosas suelo ser muy reservada. Pero para expresar algo que me emociona o que me conmueve, me salen las lágrimas con mucha facilidad. ¿No es? Pero es el matiz. No es tanto una cuestión personal que tenga que ver con la tristeza o con alguna situación muy difícil o muy dura o muy... Ahí aguanto, suelo tener bastante aguante. Ahora, en cuestiones casi que tienen más que ver con la piel, no con el roce de las cosas, eso me hace emocionarme con mucha facilidad y me salen lagrimillas con bastante frecuencia, vaya, que no soy en ese sentido una mujer dura, ni mucho menos. ¿Y tu punto de agresividad es alto o tienes mucha paciencia? Depende. Últimamente noto que es cada vez más bajo, quiero decir, que cada vez más... Te cabrean menos cosas, ¿no? Sí. O pierdes los nervios por menos cosas. No suelo perder los nervios, pero sí que suelo cabrearme, así que suelo explicar con firmeza, a veces con firmeza excesiva, por decirlo así, de una manera, en fin, un tanto ambigua, ¿no? Pero sí que hay cosas que me cabrean y las expreso porque
tal vez también por sentido de la responsabilidad, tengo paciencia, soy bastante elástica a la hora de aguantar, pero cuando llego al límite, llego con todas las consecuencias y no suelo hacer reversibles determinadas situaciones. Aguanto mucho, tengo un gran sentido de la elasticidad, pero cuando se llega al límite hay situaciones que no son reversibles. ¿Y el que te la hace, te la paga? Sí, aunque tarde, aunque las cosas lleven su tiempo, pero, insisto, ocurren muy pocas veces por esa capacidad que yo creo que tiene mucho que ver con la resistencia, por esa capacidad de resistir o de sobrevivir. Pero cuando ya las cosas traspasan el límite, las apunto y las recuerdo y me las cobro. Pilar González, ¿qué es lo que necesita para tener eso que hemos denominado calidad de vida? Yo tengo calidad de vida gracias a ¿qué? Pues gracias a tener a mi alrededor a la gente a la que quiero, gracias a algún buen vino tinto y algún buen libro, alguna buena película, ¿no? La gente, y luego la gente, quiero decir, la gente que para mí significa algo, la gente a la que quiero. Y hombre, me importa más eso que el entorno. Yo puedo tener calidad de vida en un entorno, en fin, en lo material con poco me conformo, pero en lo que tiene que ver con las relaciones humanas no me conformo con poco. Ahí sí soy exigente y tengo la fortuna, ¿no?, de querer a mucha gente y de que me quieran alguna gente. Cortes de manga, aunque sea metafóricamente hablando, ¿has dado mucho, Pilar? Algunos, pero además tan metafóricamente, fundamentalmente, porque realmente solo recuerdo uno y me salió hasta un cardenal. O sea, fue tal el zas y me salió algún cardenal. No, cortes de mangas no tanto por lo que tienen de irrespetuoso, pero sí con la intención de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya vale. Sí. Ahí sí que he marcado en alguna ocasión ese límite que creo que es necesario para no sentirnos superados por las circunstancias. Pilar, ¿te has enamorado muchas veces? Muchas no. Un par de ellas, la segunda hace ya 21 años y me casé, o sea que realmente soy bastante seriecita también en estas cosas, ¿no? Cuando era más jovencita sí era muy enamoradiza, no historias de amor de estas importantes, pero de estas cosas, de estos sueños así que el tonteo de cuando se tiene 15 o 16 años. Sí, o esa ensoñación, ¿no?, que algunas veces nos hace quedarnos prendidas pues de alguna mirada o de alguna sonrisa o de algún encanto que tengan determinadas personas del género masculino en mi caso. Pues cuando era jovencita sí, pero luego cuando el amor llega y llega de verdad y llega de una manera tan relevante, a mí me dura. ¿Has tenido cuántos hijos? 3. 3 hijos. Hijas. Sí, 3 niñas, vamos, 3 niñas, ya son 3 mujeres. ¿Alrededor de qué eje básico ha querido que gire la educación de tus hijos? ¿Qué le dice? ¿Qué le aconseja? Fundamentalmente alrededor de la honestidad, con uno mismo y con el entorno, con la gente que nos rodea, con el afán de superación, ese no conformismo, ese inconformismo o esa rebeldía inicial, ¿no? Pensando que el ser humano, las personas, somos capaces de muchas cosas, pero hay que intentarlo, hay que asumir riesgos, hay que hacer esfuerzos. En ese sentido, en la cultura del esfuerzo y de la superación he procurado educar a mis hijas, y también con el punto de, pues yo creo que de ternura y de valorar los detalles, que me parece también que es un punto esencial en la vida de cualquier persona. Que a lo largo de tu tarea diaria en el mundo de la política, que habrá días mejores, sí, días peores, días que te sacarán de quicio algunas declaraciones, alguna crítica hacia ti o hacia tu partido. Cuando llegas a casa, ¿lo dejas en el quicio de la puerta, lo dejas en el hombro o en el oído de tu marido? Lo suelo dejar en el quicio de la puerta. Tengo, creo que, tal vez el escudo de superviviente que me permite decir, bueno, vale, ahora llego a casa y primero me siento a salvo, generalmente me siento a salvo en mi casa, a salvo de esas críticas, a salvo de los conflictos, a salvo de todas esas cosas. Y tal vez me siento a salvo por eso, porque hay un territorio que no se traspasa, ¿no? Un territorio donde ocurren otras cosas que probablemente son las más importantes, aunque no son a las que les dedique más tiempo, pero sí que tengo clara la jerarquía de las cosas importantes. Y tengo facilidad para llegar a mi casa, quitarme la chaqueta y decir, bueno, pues ahora
pues un rato de tertulia o de cocina o de tareas domésticas, Sí. Sencillas, sin complicación. ¿No sueles hablar con tu marido de política? Sí que hablamos de política muchas veces, Ujú. pero hablamos como si yo no me dedicara a la política. Sí. Ujú. Podemos hablar como hablan Sí, dos como cualquier personas, familia. sí, Ujú. que hablan de la situación o hablan de los políticos hablo de política no necesariamente o no exclusivamente de lo que ocurre en Sevilla o en Andalucía. En estos días hablamos porque a mí es una cosa que me preocupa y me preocupa más en mi casa que en la faceta pública, de lo que está pasando en el norte de África. Yo es que creo que esto que se llama crisis y que no es más que un tiempo nuevo, está empezando en el norte de África. Estamos todos mirando a China, estamos todos mirando a los mercados muy preocupados por las cuestiones económicas que realmente son muy importantes, ¿no? Y en las puertas del Mediterráneo está empezando un tiempo nuevo, en Túnez, en Egipto. Hablamos de esas cosas que también al final es política, ¿no? Sí, sí, O sí. es geopolítica, pero de esas cosas sí que hablamos también, aparte de las cuestiones más cercanas, más inmediatas. ¿Tu ambición en el mundo de la política tiene una meta establecida? ¿Qué quieres alcanzar? Pues no tanto por ambición como por convicción, no tanto por una ambición personal como por la convicción de que es necesario cambiar cosas en Andalucía y de que es necesario cambiar cosas en Sevilla. Me gustaría tener la posibilidad de hacerlo y la oportunidad de hacerlo. Pero insisto, no es una cuestión de ambición personal, me gustaría que lo hiciera algún andalucista o alguna andalucista, porque creo que en el andalucismo es política, es una opción política, pero debería ser también un movimiento social. Creo que nos iría mejor a todos los andaluces, aún a los que no son andalucistas, creo que nos iría mejor con un poquito más de andalucismo, ¿no? Entonces, por ese motivo, sí que me gustaría tener la posibilidad y la oportunidad de gobernar en Sevilla, en Andalucía, que el andalucismo de alguna manera tuviera un papel de gobierno. Lo inmediato es la alcaldía, Sevilla, dentro de 3 meses, que esto pasa volando, Pilar. Sí. ¿Qué es lo que necesita esta ciudad para cambiar? Autoestima, fundamentalmente autoestima, o no fundamentalmente, en primer lugar, fundamentalmente algunas otras cosas, ¿no? Pero probablemente en primer lugar autoestima, sacudirse complejos, confiar en sí misma, en las capacidades de la gente de Sevilla, pensar que hay opciones, posibilidades y empezar a caminar, confiar, autoestima, autoconfianza. Salir de esa especie de melancolía o de... Fíjate que aparentemente Sevilla no es una ciudad de melancolía en absoluto, ¿no? Pero por dentro Sevilla está gris en este tiempo. No solo por las cuestiones que son muy graves, de índole social, de índole económica, de gente que está sufriendo, sino porque la tendencia en general de la ciudad es que cualquiera nos pasa por delante. Cualquier otra ciudad, no ya de Andalucía, sino del conjunto de España, le pasa por delante a Sevilla y como que no pasa nada. Yo creo que hace falta, en ese sentido, una dosis de autoestima. Y a partir de ahí, pues empezar por mejorar la vida de la gente que vive en los barrios, de la gente que pasa dificultades. ¿Cuáles son los principales errores, desde tu punto de vista o desde el punto de vista del Partido Andalucista, que ha cometido el actual alcalde de Sevilla, Montesiri? Yo creo que aislarse y encerrarse en un despacho y pisar poco la calle y hablar poco con la gente. Hay mucha gente que me dice que han pedido cita y que no han sido recibidos por el alcalde ni por ningún concejal del gobierno, ¿no? Yo creo que ese aislamiento, que probablemente lo da el poder o mucho tiempo seguido en el poder, es lo peor que le puede pasar a un político o a un gobernante. Como se pierda esa conexión lo más directa posible con la vida cotidiana, con la realidad de la gente en la calle, se pierde el olfato, o el instinto, que yo creo que tiene que ver con la política, ¿no? Yo creo que el alcalde de Sevilla pues, ha estado mucho tiempo al frente de la alcaldía. Creo que ha tenido una tendencia, al menos en los últimos tiempos, no sé si por falta de apoyo de su propio partido, por lo que quiera que sea, ¿no? Pero lo he visto como muy aislado y distante de la realidad cotidiana. Y eso es un error, desde mi punto de vista es un error. ¿Y qué papel ha jugado Izquierda Unida en el gobierno de Sevilla?
Pues de muleta. Yo creo que Izquierda Unida ha jugado el papel de haber sostenido al Partido Socialista, evidentemente, en el pacto que firmaron en el Ayuntamiento de Sevilla, sin plantearle ninguna cuestión al gobierno, ¿no? Con mucha facilidad, con un apoyo, pues a cambio de no sé muy bien qué, pero no a cambio de beneficios concretos para la ciudad de Sevilla. Yo creo que Izquierda Unida ha jugado el papel de sostén, de apoyo, de muleta del gobierno socialista y, bueno, y aparte creo que Izquierda Unida no ha estado a la altura de la ciudad de Sevilla, no ha sabido, fíjate, aún reconociendo que hay algo, por lo menos algo de lo que han planteado que a mí me interesa, que tiene que ver con el uso de la bicicleta, con el uso de darle a la ciudad una escala más humana, más para recorrerla andando, o por lo menos una parte de la ciudad, ¿no? Ese planteamiento a mí me gusta, lo que pasa es que en algún caso se ha hecho desde la prepotencia, desde no contar con las asociaciones de vecinos, ni de comerciantes, ni no haber tenido en cuenta en el trazado de los carriles bici, bueno, pues determinadas zonas en las que le ha faltado, insisto, que eso, que reconozco que probablemente ha sido gracias a la presión o a la disposición o a la voluntad de Izquierda Unida, es como si hubiera sido hecho por la fuerza, ¿no? Sí. Por la imposición, por lo cual me parece que no ha estado a la altura de precisamente un partido que se proclama de izquierdas, de esa necesaria participación ciudadana o complicidad con la gente de Sevilla. Creo que no estaba a la altura. No, con la Mariscada tampoco anduvieron muy a la altura, ¿eh? Ahí no estuvieron. Que ha dado la vuelta al mundo la fotografía de la Mariscada. Lamentablemente, ¿no? Porque a mí en fin, pensar que esa es la noticia de un señor que manda mucho en Sevilla, hombre, lo lamento por Sevilla, fundamentalmente. No han estado a la altura de Sevilla. Sevilla no merece que nadie se aproveche ni del dinero público, ni de circunstancias de poder. Sevilla es una cosa muy seria, como para faltarle al respeto, de la manera que le falta al respeto los protagonistas de la foto de los langostinos y de la Mariscada realmente. ¿No? Pilar, dicen las encuestas, aunque las encuestas dicen una cosa y después las urnas igual dicen otra, pero bueno, voy a basarme en las encuestas para hacerte esta pregunta o esta reflexión. Dicen esas encuestas que Zoido, candidato a la alcaldía de Sevilla por el Partido Popular, va a necesitar del partido andalucista para poder gobernar con cierta comodidad. Y si Zoido llama a tu puerta, ¿tú qué le vas a decir? Que llame ya sería una buena señal, será señal de que el Ayuntamiento de Sevilla nadie tiene mayoría absoluta y hay opciones de cambio. Pero la verdad es que fácil no lo están poniendo porque el PP en Sevilla va un poco sobrado. Desde hace algún tiempo, como que nos miran así por encima del hombro. Luego no es fácil venir a tocar la puerta cuando has sentido cierta prepotencia también en ese sentido, ¿no? Lo que en Sevilla decimos, va sobrado, vas como que ya lo tienes todo ganado y no... En fin, yo creo que el andalucismo va a volver, creo que el Partido Andalucista va a volver a estar en el Ayuntamiento de Sevilla, creo que eso va a ser bueno para Sevilla. Y desde esa convicción, el Partido Andalucista puede gobernar, facilitar el gobierno y estar en la oposición. Nosotros, el Partido Andalucista, ha tenido pactos de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla. La cultura de los acuerdos y de los pactos a mí me parece muy saludable y muy democrática y me molesta que generalmente los critique los que no pactan. O sea, cuando pactamos con el PSOE lo critica el PP, cuando pactamos con el PP lo critica el PSOE. El caso es que cuando ellos, ambos dos, pactan con quien haga falta, y en ese caso, pues, porque el PP y el PSOE pueden pactar en el País Vasco, por ejemplo, y a mí me parece muy saludable, ¿eh? Pero en ese caso no hay ningún problema. Pero por no irme por las ramas, porque yo sé que la pregunta tiene una intención. Si el Partido Popular llama a la puerta del Partido Andalucista pensando en Sevilla, el Partido Andalucista, si es una llave, va a abrir puertas, no va a ser nunca un candado. Pero ojo, que se puede facilitar el gobierno sin estar en el gobierno y que se puede hacer un trabajo importante en la oposición también. Tengo, afortunadamente, muchas opciones. Y si es el señor Espada el que llama a tu puerta para que le ayude a gobernar, la respuesta sería la misma.
Verás, la respuesta es, el Partido Andalucista, que se juega mucho en estas elecciones municipales en Sevilla, y que creo que ha aprendido la lección, creo que hemos aprendido la lección de pactos anteriores, va a tomar su decisión con absoluta autonomía. Insisto, la respuesta puede ser muy similar. Nosotros podemos gobernar, podemos formar parte de un gobierno y podemos estar en la oposición. En cualquier caso, la opción que a mí menos me gusta es la de llegar al ayuntamiento y decir, bueno, que vengo a pactar aquí con quien sea. No, tampoco creo que eso sea bueno para nosotros. Es más, insisto, se puede facilitar el gobierno de la ciudad sin formar parte del equipo de gobierno. Sin pedir nada a cambio. Sin pedir nada a cambio. Se puede facilitar un gobierno para Sevilla como... y sin tener que ser concejal o delegado de nada. Se puede hacer también. Hablando de cuestiones que son necesarias e importantes para Sevilla, hablando del metro, que es una bandera nuestra en Sevilla, hablando de problemas sociales que son muy serios y que hay mucha gente en Sevilla pasando graves problemas en estos momentos, hablando de empleo, que es la principal preocupación de las sevillanas y de los sevillanos. Creo que tenemos, nosotros particularmente, más opciones que nadie. Pilar, como máxima responsable del Partido Andalucista, ¿esa libertad de pacto se la va a dar a todos los candidatos que presentan candidaturas a diferentes alcaldías en toda Andalucía? Nosotros vamos a hablar, evidentemente, dentro de la organización con las opciones que vamos a mantener estratégicamente en toda Andalucía. Pero sí que tenemos probablemente más libertad que otras fuerzas políticas para, en función de un lugar concreto, de unas circunstancias, de una situación concreta, tenemos más flexibilidad y más libertad que otras opciones porque tenemos un compromiso probablemente más fuerte que otras fuerzas políticas con la gente que nos vota en cada pueblo y en cada localidad. Aunque tenemos un marco ideológico que es muy claro, que se definió en el último Congreso y que sitúa al andalucismo como una opción política progresista, nacionalista, en el ámbito de lo que... Decir la palabra izquierda, que la digo sin ningún complejo, pero que no quiero que suene a la izquierda predemocrática o a la izquierda del muro de Berlín, más bien a la izquierda que derriba el muro de Berlín, que es la que construye el muro de Berlín, ¿no? En esa izquierda de la que en gran medida yo creo que han abdicado tanto el Partido Socialista como la Izquierda Unida que se come los mariscos, ¿no? Francamente. De todas formas, si aplicamos el sentido común, lo más sano es siempre que gobierne la lista más votada, ¿no? Esa es una opción. Es lo más sano. Esa es una opción que además conviene, y además yo lo digo siempre, bueno, si esa es una buena opción, también hay otra que es buena, y es que los alcaldes se elijan en una segunda vuelta, entre las fuerzas más votadas. Pero para eso hace falta un cambio en una ley que es ley orgánica, que es la ley electoral. Y eso pueden hacerlo dos opciones políticas en España, el PP y el PSOE. Y deberían hacerlo. Pues intuyo que habrá que esperar años y años. Claro, pero y es que luego la culpa de eso nos la trasladan siempre. En ese sentido hablaba yo antes de los pactos. Todos los reproches nos los hacen siempre a otras opciones políticas que estamos en condiciones de poder alcanzar acuerdos. Cuando los realmente responsables son ellos. Oiga, ¿qué tiene que gobernar? La lista más votada, porque se supone, si entendemos que la democracia es la mayoría, el que tenga un voto más es el que gana. Pues, si tiene que ser ese el que gobierne. Pero tal como está la ley hoy día, gobierna quien tiene capacidad para alcanzar acuerdos. Luego, y eso es así porque quiere el PSOE y el PP. Y se puede cambiar si quieren el PSOE y el PP. Es ley orgánica, requiere una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados. O sea, que no trasladen las responsabilidades a quienes no las tenemos, que las asuman. Y a partir de ahí, a mí me parece buena opción la de la lista más votada. Asépticamente, o sea, sea quien sea la lista más votada. También me parece buena opción la de la segunda vuelta. Y que se elija entre las dos opciones tal, como la corporación se forma por el número de concejales, eso es representativo, parece que el Ejecutivo, la responsabilidad de gobernar, pues se puede elegir en segunda vuelta. O podemos empezar a hablar de listas abiertas en este país, que también es saludable. Hay diferentes opciones y la responsabilidad la tiene quien la tiene. Eso debe tenerlo también muy claro toda la gente que en estos momentos nos esté viendo. Por lo tanto, habrá que esperar décadas para que se produzca un cambio de la ley electoral. Yo no sé si décadas, pero un tiempo seguro que sí, porque no parece que... Seguro. En estos momentos a los dos les interesa
la imagen del bipartidismo. Ay, por cierto, Pilar, ¿para qué sirven las diputaciones? Porque lo pregunto a muchos políticos y nadie me da una respuesta concreta. En el siglo XXI para nada, realmente para nada. Las diputaciones provinciales son una reliquia, pues prácticamente de la Constitución de Cádiz, que estamos celebrando en estos tiempos 200 años, ¿no? Sí. No, porque en una administración cuyo sentido es prestar servicio a los ciudadanos, hay 3 niveles que son los que prestan servicio: los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos, la Junta de Andalucía en nuestro caso, y la Administración General del Estado. Las diputaciones provinciales no sirven, con lo cual el Partido Andalucista lo viene diciendo hace ya mucho tiempo, ¿no? Y ahora que ahora que la crisis nos hace conscientes de que se ha producido un despilfarro en la administración, un derroche, del que los mariscos no es más que un ejemplo y el más cutre de todos, pero se ha producido un derroche en muchos niveles de la administración, que hay que apretarse el cinturón, que conviene que rescatemos valores antiguos como el de la austeridad, el de prestar servicio y tal. Oye, vamos a empezar a prescindir de lo que es prescindible. Y yo estoy convencida que lo primero de lo que se puede prescindir son las diputaciones provinciales. Esto significa que los funcionarios, o sea, los técnicos que trabajan, pues pasen a la Junta de Andalucía a seguir prestando el servicio. Pero es que en las diputaciones, la mayoría de la gente que hay son políticos recolocados. O sea, cementerio de elefantes. Efectivamente. Además, que es un ente que se suele gastar su presupuesto en gasto propio, que queda muy poco de ese presupuesto para invertir. 2.100 millones de euros en Andalucía, con lo cual se aliviaría bastante la financiación de los ayuntamientos, que siempre tienen problemas y en este tiempo más que nunca. Ese dinero transferido directamente a los ayuntamientos, imagínese qué inyección de euros. Otra de las modificaciones que habría que hacer es cambiar la forma de financiar a los ayuntamientos. Sí, esa es una tarea imprescindible. Lo que ocurre es que la circunstancia en la que estamos en estos momentos es la peor, por lo menos desde la democracia para acá, ¿no? Por la cuestión de la crisis económica. Pero hay que abordar de alguna vez la financiación de los ayuntamientos, porque cualquier ciudadano, me lo dicen los compañeros que son alcaldes, viene al ayuntamiento a pedir cosas y me dice el alcalde, y ahora explícale que tú no tienes la competencia. No es fácil de explicar, ¿no? Con lo cual, los ayuntamientos, tengan la competencia o no la tengan, asumen un papel de atención y de prestar servicio a los ciudadanos que requiere de una financiación equitativa. El célebre 33-33-33 que muchas veces se ha planteado, oye, volvemos al esquema anterior, 3 niveles de prestación de servicio, 1/3 de financiación para cada uno de ellos. Sería bastante razonable empezar a hablar en serio de estas cosas. Y también tienen mucho que decir ahí el PP y el PSOE, y los dos dicen exactamente lo mismo, que sí que hay que hablar de la financiación de los ayuntamientos, pero cuando les toca abordar el tema, ya el tema no es tan importante, o la coyuntura es difícil, como sin duda esta lo es, y ahora no es el momento de plantear la financiación de los ayuntamientos. Y así llevamos 30 años. Y Pilar, cuando en todos los indicativos económicos los últimos 30 años siempre Andalucía permanece a la cola absolutamente de todo, el fracaso escolar mayor en Andalucía, peores infraestructuras, el porcentaje de paro siempre en los últimos 30 años, Andalucía siempre la primera. A pesar de todos esos datos negativos, que son datos objetivos y no subjetivos, ¿por qué durante 30 años el Partido Socialista gana elecciones tras elecciones? La razón es que las han ganado democráticamente, las han ganado porque la gente les ha apoyado, les ha votado, ¿no? Lo cual revela que el pueblo andaluz tiene un punto conservador. Se conserva lo que hay, si lo que hay es el PSOE se conserva, y no porque la opción fuera conservadora en el sentido de decir de derecha, ¿no? Sino que como es lo que hay, pues se tiende a conservar. O a conformarse, o a creer los aparatos de propaganda, ¿no? Del Partido Socialista o de la propia Junta de Andalucía, que es verdad que se ha gastado, probablemente se ha derrochado mucho dinero en propaganda, ¿no? A mí me gustaría que los andaluces recuperáramos ese punto de luz o de brillantez que en algún momento, o de rebeldía, que en algún momento de nuestra historia, ya cada vez menos reciente, porque ya cada vez hace más tiempo de aquel 4 de diciembre, ¿no? Hizo que la gente se pusiera en pie, que lo tuviera muy claro, algo que era tan difícil de entender como lo del 151, pero qué clarito a nivel intuitivo lo tuvo la gente de Andalucía para pelear por eso.
30 años de gobierno socialista, pues es lo que el pueblo andaluz ha elegido, y yo creo que está llegando al final. También creo que, por otra parte, que es relativamente fácil perpetuarse en el poder. Fíjate, creo que es fácil, ¿no? Sí. Cuando uno controla todo el sistema o todo el aparato de los medios de comunicación, del presupuesto público, que es muy grande, para repartir subvenciones entre amigos, conocidos, allegados o alrededores. Los medios de comunicación para mandar los mensajes que interesa mandar y para que no, o para silenciar los que no interesa mandar. Es relativamente fácil perpetuarse en el poder. Yo creo que la madurez democrática requiere cambio, requiere alternancia con naturalidad. Pilar, ya tú que conoces profundamente Andalucía, y también volvemos a las encuestas, que parece que esta vez sí, que podría haber un cambio definitivamente después de 30 años, y el Partido Popular podría tener acceso a la presidencia de la Junta de Andalucía con mayoría absoluta, relativa, o con apoyos de alguien. ¿Puede ser? Esa es la tendencia más frecuente, efectivamente, en las últimas encuestas. Yo sí que percibo que la gente tiene ganas de cambio. La gente ya llega a un momento, por saturación, por aburrimiento o por desesperación, que necesita pensar que hay alguna opción diferente. Y es verdad que las encuestas dicen que la mayoría piensa que esa opción diferente es el Partido Popular. Yo ahí tengo una opinión contraria, en el sentido de decir, bueno, no sé si es muy diferente el PP del PSOE en cuanto al planteamiento respecto de la autonomía, respecto de Andalucía o respecto de cuestiones que a mí particularmente me preocupan, ¿no? Creo que son bastante parecidos en muchas cosas, pero sí que percibo en muchos andaluces esa necesidad de cambiar. Insisto que en algún caso es por desesperación, en algún caso es por aburrimiento, en muchos casos es por hartazgo, por decir, bueno, ya está bien, ya esto ha durado bastante, ¿no? Y vamos a darnos la oportunidad de pensar que se puede hacer algo diferente. A mí me gustaría que cuando piensen eso, piensen que la única opción no es el Partido Popular, que hay otras opciones, que podemos ser una minoría, y el andalucismo efectivamente es una opción minoritaria, pero yo creo que es una opción imprescindible en Andalucía. Que piensen lo peor de todo, la última encuesta, que es la de la encuesta de población activa, que acaba de salir. Andalucía tiene un 28,5% de personas sin trabajo, de tasa de desempleo, y en esta misma España el País Vasco tiene un 10 y pico por ciento de tasa de desempleo, Cataluña un 16 y pico, Madrid un 15 y pico, nosotros 10, 11 puntos por encima, y pagamos los mismos impuestos y tenemos los mismos derechos y deberíamos tener las mismas opciones. Y si nos comparamos con el País Vasco y con Cataluña, hay un factor político que diferencia a Andalucía de esas comunidades. En esas comunidades hay opciones nacionalistas potentes, con poder, hasta Canarias. Sí. Hasta en Canarias hay una opción nacionalista que consigue beneficios para los ciudadanos de Canarias. Yo creo que Andalucía no puede ser, con el mayor respeto, La Rioja o, en fin, otras comunidades que... Es que algo se ha hecho mal, Pilar, porque sí, estamos hablando de un 28% de paro, pero siempre en los últimos 30 años ha oscilado eso, entre el 25 y el 30. Y no es que los andaluces seamos más vagos que los catalanes, los murcianos o los riojanos. Algo se ha hecho mal desde el gobierno de Andalucía. Sin ninguna duda, porque... Vamos, los andaluces vagos, los andaluces han levantado Cataluña en otro tiempo, y hasta Alemania. O sea, que realmente no es porque los andaluces sean vagos, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que han estado mal gobernados o no se han tomado las decisiones estratégicas de invertir en formación en sectores concretos con proyección de futuro, que aquí se ha pensado, bueno, pues que en Andalucía podemos seguir pensando que vamos a estar prestando servicio a los demás en esto del turismo porque tenemos muy buen clima, muy buenas playas. Oiga, sí, pero también tenemos capacidad. Ahora viene la señora Merkel a buscar ingenieros a España. Yo quiero andaluces que se puedan quedar en Andalucía, que puedan desarrollar su vida profesionalmente con las ambiciones, oye, como el que más, ¿no?
en nuestra tierra. Yo creo que efectivamente no se han tomado las decisiones estratégicas correctas desde el gobierno de Andalucía para que Andalucía despegue económicamente, se apueste por otros sectores, pero incluso o se apueste por la excelencia, incluso en sectores tradicionales. Yo pienso que la agricultura andaluza, que en muchos momentos se ha dejado como de lado, como que aquí lo que interesaba era la construcción o eran otros sectores. De hecho, en gran parte el fracaso escolar del que hemos pasado muy de puntillas, cuando realmente es un tema que me preocupa mucho, ¿no? Ha estado motivado porque muchos chavales, fundamentalmente, porque además eran varones, han dejado los estudios para irse a trabajar a la construcción porque allí se ganaba dinero fácil. Toda esta gente, que son personas muy jóvenes, están de vuelta y están buscando opciones. Y yo decía antes, por buscar opciones de excelencia en sectores como la agricultura andaluza. Así que podemos ser enormemente competitivos y conseguir generar valor añadido, que al final es lo que aporta riqueza, en cuestiones que tienen que ver con la agricultura, en vez de ser simplemente el granero de materia prima. Y en eso, en alguna zona de Andalucía, como en Huelva y en Almería precisamente, creo que han tomado decisiones interesantes en ese sentido. Que fíjate, Pilar, si hemos dicho lo mal que ha estado gobernada Andalucía en los últimos 30 años, si hablamos de los últimos 6 o 7 años en España, y volviendo a la educación, de todo el conjunto de países europeos, solamente nos supera Malta y Portugal en cuanto a fracaso escolar. España la tercera. O sea, tenemos una ristra de países, hay países enormes, y metemos también a Turquía dentro del conjunto de países europeos. Sí, vale. Me parece es una barbaridad, que se ha hecho algo mal también, mal, desde el gobierno central, la ley de educación. Muy mal. Eso es que además hipoteca a una generación. O sea, porque en mi caso decíamos los niños del BUP. Bueno, pues yo soy una, pero es que desde el BUP hasta aquí yo ya no sé cuántas leyes de educación, y eso que me dedico a la política y hago lectura fundamentalmente de periódicos y seguimiento de estas cuestiones, ¿no? No puede ser que cada gobierno tenga su propia ley de educación, porque los gobiernos pueden cambiar cada 4, cada 8 años, y la educación es una generación la que está en las aulas, en los colegios, recibiendo esa formación, ¿no? Eso sí que me parece una enorme irresponsabilidad por parte de quien llega y quiere cargarse todo lo anterior, o por parte de quien está y no echa cuenta a nadie más que a lo suyo. Es que la educación es plural, porque en este país hay gente que piensa de maneras muy diferentes, pero la formación, las opciones para competir tienen que ser las mismas para todos, ¿no? Y ahí sí que me parece imprescindible un pacto de Estado. Estas cosas que ahora han solucionado con esto de las pensiones, de la jubilación, Yo el otro día lo reclamaba, digo, caramba, con lo bien que se han puesto de acuerdo para que nos jubilemos los andaluces más viejos y más pobres que los demás, sería menester, utilizando un lenguaje arcaico pero precioso por otra parte, que se pusieran de acuerdo en un pacto por el empleo en Andalucía. Pero el PP, el PSOE, los sindicatos, vamos, y si fuera necesario hasta el jefe del Estado, porque el principal problema que tenemos los andaluces, lo digo ya ahora completamente en serio, es el paro. Sin duda. Igual que en el tema de la educación en el conjunto del Estado y en Andalucía, reclamar por parte del gobierno andaluz ese pacto de Estado para dejar de ser el 28 y pico % de los parados del Estado. Eso me parece que es un drama, no solo es un dato estadístico, es un drama porque es la vida cotidiana de mucha gente que no tiene la rutina imprescindible, ¿no? De levantarse por la mañana y sabe que tiene que trabajar, que tiene un jefe más o menos puñetero, que tiene unos conflictos que resolver, pero bendita rutina, que es la que da sentido a nuestras vidas a final de mes, efectivamente. ¿Haría falta unas elecciones anticipadas en España? Hacen falta elecciones en España, pero además yo creo que, por lo que he visto recientemente en la prensa, como además ahora el PSOE ya no sabe muy bien qué presidente del gobierno va a convocar las elecciones, si va a ser Zapatero o va a ser Rubalcaba, o no sabemos muy bien quién va a ser el presidente en esos momentos o quién va a ser el candidato que presenten en esos momentos. Yo creo que, en fin, el Partido Socialista ha gestionado muy mal esta legislatura, esta crisis, esta situación. Primero, negando lo que era evidente. Segundo, restándole importancia y pensando que esto era una crisis coyuntural como las que ha habido otras veces, no dejándose asesorar por nadie. Y en consecuencia, cuando ya han visto la que venía encima,
ya no tenía remedio. Las decisiones son mucho más duras de tomar, ¿no? ¿Hacen falta elecciones? Sí, hacen falta elecciones. Yo ya no sé si anticipadas o no, ya no sé realmente. Para aguantar la que nos queda, haría falta un ejercicio de responsabilidad muy importante del PSOE, que es quien tiene la responsabilidad porque es quien está en el gobierno. También creo que el PP debería dar una imagen de que no aspira solo a gobernar por gobernar, porque le toca o porque ellos entienden que es que ahora es su turno o es su momento, porque hay veces... Hay una teoría política muy graciosa que dice que las elecciones no se ganan, se pierden. O sea, no es que las gane quien las gana, sino que las pierde quien lo ha hecho. Yo reclamo del PP también un poco de altura de miras en ese sentido. Diga usted qué es lo que quiere hacer que sea diferente de lo que esté haciendo ahora Zapatero, porque además está usted en su derecho de explicarle a la gente cómo se sale de la crisis según su punto de vista, ¿no? Porque yo no recibo ese mensaje por parte del Partido Popular y suelo estar atenta. Al PSOE lo veo absolutamente desorientado y ya también casi por darnos un motivo de esperanza sería bueno que se pensara en otras opciones, pero pensar que la única opción posible es el Partido Popular a mí me da un poquito como de yuyu también, ¿eh? Yo creo que hacen falta un Congreso de los Diputados, en este caso más plural, en el que haya alguna voz andaluza, exclusivamente andaluza, sin otro interés más que el de Andalucía. Lo echo mucho de menos. Dilapidaste una gran ventaja que tenías en cuanto al número de votos de hace 15, 20 años, que tenía una importante representación en el Congreso de los Diputados. Sí. ¿Quién ha sido el encargado de dilapidar esa ventaja? ¿Responsable o culpable? Ya no sé si es cuestión de plantear responsabilidades o culpas o de sacar las conclusiones para volver a estar en el Congreso de los Diputados, porque me parece que es imprescindible para Andalucía. Porque en estas cosas, como en todo en la vida, siempre intervienen una serie de factores. Algunos tienen que ver con la propia organización por dentro, pero también tienen que ver con la situación externa, y cuando uno se enfrenta a enemigos poderosos, a veces los enemigos poderosos te machacan sin piedad. Y algo de eso le pasó al Partido Andalucista en su momento. Pero conociendo la historia, yo creo que lo que interesa, conociendo y valorando la historia, porque entre otras cosas no existiría la autonomía andaluza del 151 si no hubiera sido por el andalucismo, ¿eh? Ahí tuvo mucho de factor de rebeldía, de factor catalizador y de la inteligencia necesaria en aquel momento para conseguir desbloquear el 28 de febrero. Yo quiero recordar que el 28 de febrero se perdió, no se ganó. El referéndum, quiero decir, después fue posible gracias, en este caso, al andalucismo, al partido andalucista, a los que en aquel momento estuvieron en el Congreso de los Diputados. Lo que nos interesa ahora es explicarle a los andaluces lo necesario que es que hubiera de nuevo andalucistas en el Congreso de los Diputados, porque es que si no, de Andalucía ni se habla en Madrid, pero tan cierto como que la única persona a la que yo me río, es tristísimo, pero bueno, a la que yo he oído hablar de Andalucía en el Congreso de los Diputados en los últimos debates es a una diputada de Coalición Canaria, a la que he llamado personalmente después. Porque en el debate PSOE-PP, como el debate es por el poder en el conjunto del Estado, Rajoy nunca habla de Andalucía, nunca habla de Andalucía, nunca. Viene a Andalucía que le toquen las palmas de vez en cuando. No hace mucho ha estado en Sevilla un fin de semana, pero en el Congreso de los Diputados yo no le oigo hablar nunca de Andalucía. Pocos diputados andaluces del PSOE, que creo que son 37, o del PP, que creo que son 24, elegidos en Andalucía, hablan de Andalucía. Consiguen alguna cuestión beneficiosa o alguna cuestión económicamente interesante para Andalucía, por poder económico o por poder político. Nos pasan por encima. No, Andalucía es invisible con el PP y con el PSOE. Yo creo que, fíjese, de Coalición Canaria, puedo hablar del PNV, puedo hablar de Convergencia y Unión, de partidos nacionalistas muy representativos de sus territorios en el Congreso de los Diputados, pero es que puedo hablar de Coalición Canaria, que son dos, y que consiguen
un montón de beneficios para su tierra, ¿no? Si los andaluces fueran conscientes de lo que se puede aportar desde el Partido Andalucista en el Congreso de los Diputados, de lo necesario, de lo importante que sería esa presencia, eso es lo que más me interesa. Más que revisar la historia, que ya por otra parte tiene mal arreglo, me interesa plantear opciones de futuro. Bien, estamos en la recta final, Pilar. ¿Cómo vais a hacer la campaña a la alcaldía de Sevilla? Dar a conocer a los ciudadanos de Sevilla el programa que presenta el Partido Andalucista, si no tenéis dinero y poca cobertura que os van a dar los medios, que eso te lo aseguro. Sí, me lo aseguras y lo experimento casi en el día a día, ¿no? En otros años, ¿verdad? A ver cómo vais a llegar a los ciudadanos, dame la fórmula. Pues el único problema es que Sevilla es muy grande y hay mucha gente, pero llegamos a los ciudadanos en la calle, fundamentalmente. Mi trabajo desde hace ya meses es mucha calle, mucha cercanía, mucha escala así de boca a boca, de reunión con entidades, asociaciones, comerciantes, vecinos, mucha calle y mucha octavilla, en fin, métodos muy tradicionales por un lado y utilización de las redes sociales también por otro, para diferentes segmentos de edad y diferentes ciudadanos de Sevilla, ¿no? En función de la edad y tal. Pero una campaña que pasa mucho por estar donde está la gente, por estar en la calle, por hablar directamente con la gente, lo cual nos obliga a un esfuerzo grande, por eso, porque Sevilla es muy grande. Y la escala en la que nosotros trabajamos de cercanía hay que multiplicarse para que llegue al número de personas necesarias, ¿no? Pero a mí me gusta, yo soy muy callejera, me gusta bastante el trabajo en la calle. Si llega, última pregunta antes de entrar en los nombres propios, si llegas a la presidencia de la Junta de Andalucía, ¿qué vas a hacer con tantas empresas públicas y fundaciones en las que nos encontramos a 200.000 personas, familiares, amigos, de alto cargo del Partido Socialista? Porque mira que hay enchufados en las empresas públicas y en las fundaciones, que me están pasando los funcionarios una cantidad de enchufados. ¿Qué harías? A mí también me lo pasan porque... Es impresionante. Porque procuro hablar también directamente en el caso de Andalucía, de los funcionarios y de los decretazos, estos que en una sensación de absoluto desconcierto el Gobierno de Andalucía ha estado dando con el asunto de la ordenación de la función pública, ¿no? Porque si al final lo que pretenden, el objetivo que sería razonable de, oiga, vamos a poner en orden la administración andaluza, que es que es bastante caótica, se traslada en convertir por la cara en funcionarios a personas que no han hecho... Oposiciones. No, es una barbaridad, yo creo que hasta ilegal, me parece. Sí, no, es ilegal seguramente, y ahí están iniciadas las acciones judiciales correspondientes, ¿no? Y además me parece una falta enorme de respeto a la gente que ha hecho pues los principios de mérito, de capacidad, en fin, lo que establece la Constitución. Yo lo que pasa es que creo que cuando yo llegué a la presidencia de la Junta de Andalucía, si es que llego, eso ya va a estar arreglado de una manera o de otra, pero va a estar resuelto, ¿no? Probablemente no por la capacidad del gobierno socialista, que creo que peor imposible, tal como lo ha planteado. Creo más en la cordura de la inmensa mayoría de los funcionarios andaluces para encontrar soluciones que pasen por el diálogo, por una ordenación austera y eficaz, que conduzca a resolver los problemas, no a mantener o a convertir en A una administración B que se ha creado durante todos estos años, ¿no? Creo que ahí tienen razón los funcionarios de la Junta de Andalucía, y me gusta mucho cuando cantan el himno de Andalucía, porque son muy conscientes de para quién trabajan, y trabajan para usted y para mí, trabajan para todos los andaluces. Pilar, te voy a dar una serie de nombres propios para terminar, y tú le pones un adjetivo o una frase, lo que quieras decir. Venga. Brevemente. Vamos con el presidente de los Estados Unidos, con Obama. A mí me parece que es un gobernante que tiene que estar a la altura del siglo XXI. El siglo XXI es un tiempo muy complejo y muy difícil, ¿no? Yo esperaría que el presidente Obama esté a la altura del siglo XXI. Creo que lo tiene extremadamente difícil. Ni él mismo era consciente de las dificultades que iba a tener en esta presidencia de los Estados Unidos. Jesucristo. Para mí Jesucristo forma parte de mi vida, de mi fe y de mi esquema de valores, de mi escala de valores. Soy cristiana. La Madre Teresa de Calcuta.
Una mujer muy valiente, muy comprometida, y yo no sé muy bien esto de los santos en qué consiste, pero no me cuesta nada, o sea, o lo entiendo muy fácilmente cuando pienso en la Madre Teresa de Calcuta. Eso debe ser una santa. Blas Infante. Blas Infante es un hombre que dio su vida por un ideal, que dio su vida por una Andalucía libre y que trazó el camino que nosotros queremos continuar. Alejandro Rojas Marcos. Uno de los mejores políticos andaluces del siglo XX, sin ninguna duda. Pedro Pacheco. Pedro Pacheco creo que es un hombre que no sabe cómo salir de la política. Está tan enredado que no sabe cómo salir de la política. Y fíjese que en política a veces uno llega como llega, de cualquier manera se puede llegar quiero decir, se puede llegar al éxito o al triunfo, ¿no? La talla de un político también se mide cuando sabe marcharse o cuando sabe salir de la política. Y a Pedro Pacheco lo veo enredado todavía en esto de la política. Zapatero. Uy, Zapatero, yo qué sé, un poco, es que para eso sí que me faltan palabras, porque me parece que, no sé si por torpeza o por soberbia, lo cual sería peor, me parece que no ha entendido nada del país que tenía que gobernar. Creo que ha tenido una venda en los ojos que le ha impedido ver la realidad de España, y en consecuencia ha tenido consecuencias muy difíciles para el conjunto de los ciudadanos de este país. ¿Para ti qué fue más grave, el GAL o el caso Faisán? Las dos cosas me parecen terribles. Ni el terrorismo de Estado en absoluto es justificable bajo ninguna circunstancia. Y estos casos que tienen tanto que ver con la violencia, con el terrorismo, con lo peor probablemente de nuestra historia reciente, ¿no? Me parece que ninguna de esas cuestiones deberían volver a repetirse en este país. Volvemos a los nombres propios. Desde la cercanía ahora, Alfredo Sánchez Montesinos. Pues yo creo que Alfredo Sánchez Montesinos ha sido el alcalde que más tiempo ha sido alcalde de Sevilla, pero no creo que haya sido el mejor alcalde de Sevilla. Zoido, candidato a la alcaldía de esta ciudad por el Partido Popular. Yo creo que es un hombre gris, creo que es un hombre trabajador. Creo que le falta el punto de liderazgo que debe tener el alcalde de Sevilla. Le reconozco la honestidad. Griñán, presidente de la Junta. Es que eso sí que me cuesta encontrar un adjetivo, porque yo pensé que podía ser un buen presidente de la Junta de Andalucía en algún momento, ¿no? Y creo que va dando tumbos sin tener un rumbo cierto desde que es presidente de la Junta de Andalucía. Creo que ha perdido el rumbo, fundamentalmente. Creo que va a pasar la historia como el presidente de la Junta de Andalucía que perdió el rumbo. En el caso Matsa, de haberse llamado Paula Chávez, la responsable, parte de la responsable de esta empresa, en vez de haberse llamado Paula Chávez, si hubiese llamado Pepita Pérez, ¿la Junta habría concedido 10 millones de euros a Matsa? Creo que no. Honestamente creo que no. Contestada la pregunta. Y por último, nombres propios. Pilar González. ¿De mí misma? Sí, claro. Defínete. Pues yo creo que soy una mujer luchadora, honesta y prendida de la causa de Andalucía. Esa es mi causa, la causa de Andalucía. Sigues dando muy bien en cámara y en entrevistas. Muchas gracias. El paso por el teatro y tus estudios de arte dramático igual te han servido para esto, ¿no, Pilar? Bueno, son una afición más que otra cosa, no sé. Yo creo que me han servido en gran medida para desinhibirme, para perder el pudor probablemente, ¿no? O el temor a hablar con claridad. No pasa nada, se puede hablar con claridad. Muy bien, Pilar, pues cuenta con nuestra televisión, porque sé que vais a tener poca cobertura. Uy, estoy en los encantada medios, así que aquí como si estuviese en tu casa, muchas veces. Muchas gracias. te damos la llave y tú entras cuando quieras, en pantalla. Muy ¿vale? agradecida. Pues nos marchamos. Venga. Ha sido un placer. Igualmente. Nos vamos.